Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a tejer globos o esferas navideñas de la manera más sencilla que hay, muy fácil, con poquitos elementos, no lleva casi nada de material, y los mismos los pueden utilizar como posavasos para decorar la mesa navideña, la mesa de Nochebuena, o como ustedes prefieran, para colgar en la estufa hogar, detrás de la puerta, hacer diferentes tipos de adornos, por ejemplo, en la cocina y antecocina, en fin, inclusive para el arbolito de Navidad. Utilizando hilados más finos, logramos tener esferas más chiquitas, ¿sí? Y la pueden colgar en el arbolito y quedaría muy lindo y muy vistoso. Lo estaba mostrando al revés, perdón. Lo tejí en hilo de algodón y hilo con acrílico. Así que en el comercio amigo que ustedes compran, pidan hilo de algodón del color que ustedes quieran hacer la esfera y otro que tenga acrílico o brillitos, ¿sí? Para que quede con un motivo más bien festivo para este evento tan particular que es la Navidad o la Nochebuena. Quedan muy lindos y muy vistosos. Yo me los hice así grandes porque mi árbol de Navidad es grande y por ende los voy a colgar allí. Creo que este año voy a lucir todo lo que he tejido y lo que les he enseñado en crochet navideño. Le voy a poner todo eso a mi arbolito y creo que ya estas cositas dejan de estar allí porque me gusta lo que he realizado con ustedes. Si no me gusta y no me enamora, no lo enseño. Si no me gusta y no me enamora, no lo uso. Entonces yo siempre recomiendo. Por ejemplo, si están hojeando una revista, uno da vuelta y pasa la hoja, y hasta que no encuentra el modelito ideal y que ven que lo pueden resolver, y todo lo que dice, por ejemplo, la Biblia, todo entra por vista, hasta que no entró a nuestra alma y nos enamoró, nos sedujo, no lo hacemos, y es así. Entonces, todo lo que yo hago es porque en definitiva después lo voy a lucir, tanto como posavasos como como un colgante navideño. Para ello voy a precisar el hilo de algodón, como les dije, y un ganchillo para este grosor de hilo del 1.75 milímetros. Y comenzamos. Realizamos una cadena de seguro retorciendo nuestra hebra, así. Sujetamos con la uña y pasamos el eslabón. Apretamos bien y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas al aire. Cerramos con punto deslizado en la primera, sujetando bien así, y pasamos con un punto deslizado. A su vez tengo la piolita de inicio aquí atrás de mí, la yema de mi dedo, para poder ir escondiéndola y que me quede prolijito. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y adentro de esta argollita tenemos que hacer 12 puntos en total. Entonces restarían hacer 11 puntos altos. Aquí vamos por el número 2, 3, 4, así hasta tener 12. Cerramos la vuelta con punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a hacer 2 puntos altos por cada punto de base por toda esta ronda. Entonces vamos a tener 24 puntos. Así. Vamos a ir por cada punto y hacemos 2 puntos altos. Así. Cerramos con punto deslizado en la primera cadena y vamos por la vuelta 3. 3 cadenas para el primer punto. Este punto se teje sencillo aquí y el que sigue es con aumento. Entonces, hacemos 2 puntos en el mismo lugar, 2 puntos altos. El que sigue va a un punto sencillo, como al comienzo. El que sigue va a aumento, 2 puntos en el mismo lugar. Y así sería la serie de estas vueltas. Un punto solo, 2 puntos juntos, que es el aumento,
y un punto solitario. Así vamos a ir por toda esta vuelta. Terminamos la vuelta aquí con 2 puntos altos, que sería el aumento, ¿sí? Unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio y damos por finalizada la tercera vuelta. Ahora comenzamos la número 4. 3 cadenas para el primer punto y la serie de esta vuelta son 2 puntos altos consecutivos, o sea individuales, 1, 2 y un aumento, ¿sí? Así. Ahora otra vez 2 puntos individuales o consecutivos. Ahí. Dos separados, 2 juntos, 2 separados. Ahora toca el aumento. Ahora 2 separados. Y así vamos a ir realizando esta vuelta. Y aquí el último punto toca aumento. ¿Sí? Unimos con punto deslizado en la tercera cadena y finalizamos la ronda 4. Ahora toca la 5. 3 cadenas para el primer punto y en esta vuelta van 3 puntos consecutivos. Así. 1, 2, 3 y toca aumento. 2 puntos en el mismo lugar. ¿Sí? Nuevamente 3 puntos consecutivos. Aumento. Y así vamos a ir por toda esta vuelta trabajando los puntos de esta manera. Finalizamos con el aumento, 2 puntos altos en el mismo lugar. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Hacemos una cadena más de seguro, estiramos un poquito nuestro hilo y damos por finalizada la vuelta. Ya no usamos más este hilo, ¿sí? Y así nos queda la esfera navideña, ¿sí? Ahora yo voy a tomar el hilo rojo para hacerle el capuchón donde va a ser colgado. El taponcito, no sé cómo se llama, yo le digo capuchón. Tomamos nuestro hilo y retomamos donde dejamos, aquí, y hacemos una cadena y aquí mismo un punto bajo, ¿sí? Sujetamos ahí y traemos la otra hebra para ir escondiéndola, para que nada se note, y vamos a hacer 6 puntos bajos. Vamos por el segundo, 3, 4, 5 y 6. Antes de girar hacemos una cadenita de subida, damos vuelta y desde el primer punto acá en el agujerito empezamos el primer punto bajo. 1, 4, 5 y 6. Levantamos una cadenita, giramos y repetimos. Desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena y repetimos 2 vueltas más de la misma manera.
Nos vamos con punto deslizado al punto que sigue y desde acá comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas al aire, que sería para colgar. Y aquí en el penúltimo punto, dejando este libre, acá prendemos con un punto bajo, ¿sí? Y con punto deslizado nos vamos al último. Hacemos una cadena de seguro, estiramos un poquito, cortamos el hilo y damos por finalizada nuestra labor. Este hilito lo vamos a esconder del lado de atrás, bien prolijo, y ya tenemos un segundo globo o esfera o posavasos, o como lo quieran utilizar. Con hilo más finito lo pueden hacer más chiquitito, lo pueden hacer de todo tipo de tamaño, dependiendo del hilado que ustedes van a utilizar. Yo, como quiero para mi árbol grande y quiero como posavasos, decidí tenerlo con esta cantidad de vueltas, que son 5 en total, pero pueden hacer menos, inclusive pueden hacer 2 o 3 dependiendo del grosor del hilo, y ya con eso ya les alcanzaría. Y van jugando con los colores. Recuerden que hoy está permitido a la Navidad vestirlas con todos los colores, inclusive los colores que están a la moda, es tendencia, y entonces de esa manera van a tener un bello adorno en una nueva Navidad, ¿sí? Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse al canal para recibir propuestas cada día y cada semana. Y no se olviden también de invitar a sus seres queridos o amigos a participar del canal o compartir en sus redes sociales, para que más personas puedan también beneficiarse con estos tutoriales, que son con un proyecto a futuro de microemprendimiento, trabajando desde casa, haciendo sus labores, sin dejar nada sin hacer en la casa, de atender a su familia, a sus seres amados, y en los ratos libres hacer estas pequeñas cosas y ayudarse a sí mismo en la economía de vuestro hogar. Y donde sea que se encuentren, les agradezco con profundo amor y mucha bendición que hayan visto mis videos. Como siempre les digo, que todo les ronde bien, que todo les vaya bien, y les deseo mucha paz y mucho bien.